Hola a todos, mi nombre es Miguel Pimenta Silva y yo soy el hombre de la historia. Hoy les invito a un viaje en el tiempo hasta el año de 1969, época de muchas aventuras, de muchos contextos históricos por todo el mundo, en especial en la parte occidental del mundo. En ese mismo año, Fellini ha creado una obra maestra del cine, a cual conocemos hoy en día como Fellini Satyricon. Esta obra está basada en un libro de Petronius o Petronio, como quieran. Este es un libro del periodo clásico y acerca del autor hablaremos un poquito más adelante. Enfoquemos ahora nuestra atención en relación al guión y a la adaptación cinematográfica creada por Federico Fellini, pero también por Bernardino Zapponi. Esta obra contó con la presencia de algunos actores famosos de la época como Hiram Keller, Max Born o Martin Potter. La historia es bastante sencilla. Es la historia de dos señores romanos, dos señores que son aún estudiantes, Encolpius y Asiltos, que buscan disputar la pose de un otro joven de su nombre Gitón. Gitón termina por seleccionar a Asiltos, siendo que Encolpius se queda muy triste con la situación, decidiendo suicidarse. El intento de suicidio no es logrado una vez que ocurre un temblor, y desde entonces la aventura en la narrativa cinematográfica gana un nuevo proceso, una nueva perspectiva, y de esa forma iniciase también un conjunto de aventuras en que los dos héroes, Encolpius y Asiltos, van a pasar una serie de pruebas en un mundo onírico que también es un mundo histórico, pues estamos en el primer siglo del Imperio Romano, en el Imperio de Nerón. Entre los varios asuntos que son tratados en la película o que podemos destacar de la misma película, son aspectos como la sátira, la crítica social, los asuntos relacionados con la homosexualidad, con los desvíos del patrón sexual que en su tiempo, es decir, en el tiempo en que la película fue realizada, eran considerados por muchos conservadores como moralmente desviadores de lo que sería el patrón normal. Claro que no se puede entender la película sin comprender su contexto histórico, el contexto de la época de Federico Fellini y sobre todo el contexto de la década de 60. En la década de 60 Italia vivía un periodo conflictivo, un periodo interno lleno de conturbadas perspectivas, sobre todo en el campo de la corrupción, en el campo de la política. Este periodo fue bastante marcado sobre todo por la influencia de la Cosa Nostra, la influencia de la mafia y los alcances de la corrupción. Al mismo tiempo, esta década de los años 60 del siglo XX se queda también marcada por varios movimientos sociales, se queda marcada por el aparecimiento de los grupos hippies, de la sociedad hippie, pero también se queda destacada por un periodo de irreverencia, de rebeldía, donde las drogas, donde la cuestión de la sexualidad jugaba un papel bastante importante, y todo eso, todo ese contexto histórico es visible en la película, sobre todo en la parte de la película
que ha tenido un aporte creativo por parte de Federico Fellini. Hablaremos un poquito más adelante de cómo fue ese aporte creativo de Federico Fellini y cómo ha sabido el director de la película adaptarse a la ausencia de muchas informaciones por parte del manuscrito clásico. Pues bien, hablemos ahora un poquito acerca de ese manuscrito clásico. Su autor es conocido como Petronius, pero como su nombre completo podrá tener Gaius Petronius Arbiter o entonces Titus Petronius Niger. Todo esto depende de la perspectiva de los autores que leemos, una vez que no existe un total acuerdo acerca de la verdadera identidad de Petronius. En estas disputas en relación a su identidad tenemos que marcar una diferencia entre un periodo de tiempo que va desde el año de 14 hasta el año de 28 como potenciales fechas para su nacimiento, ya como potenciales fechas para su muerte tenemos el año de 66 y el año de 68. Del poco que sabemos de Petronius, lo sabemos a través de antiguos autores clásicos como Tácito, Plutarco y Plinio el Viejo. Sabemos que ha vivido durante el reinado de Nerón y durante el mismo fue una de las personas más influentes en términos de pensamiento. Su libro está muy fragmentado. Este libro, que tiene como título Satyricon, es en el fondo una sátira social, una novela en moldes de sátira que pretende transportar un poco las ideas de corrupción que existían en la antigua Roma, las ideas de una sociedad perdida ya completamente desde la perspectiva moral. En profundidad pretendía criticar la sociedad en que estaba el autor insertado. Son en esos silencios, en esos fragmentos perdidos de la obra de Petronius, que el director Federico Fellini navega para crear lo que es la narrativa cinematográfica. El director decide seguir algunas líneas conductoras de la narrativa de Petronius, pero en la ausencia de determinados puntos del texto, el autor decide crear un mundo imaginario, crear un mundo fantástico, un mundo onírico, lleno de magia, de sueño y de imaginación. La adaptación de Fellini se nota en varios aspectos. Destacaremos solamente dos de los varios aspectos. Uno de ellos es el encuentro, la lucha contra el Minotauro por parte de uno de los héroes. Otro episodio igualmente creado de base por Federico Fellini fue la escena, el episodio de la mujer ninfomaníaca y de su esposo que al no conseguir controlar su mujer es obligado a invitar a los dos héroes, a los dos jóvenes, a que estos mantuviesen relaciones sexuales con su esposa de forma a satisfacerla por completo y así en parte curar lo que era su enfermedad. Toda la película está muy bien conseguida, toda la película es una maravilla a las sensaciones, sobre todo a las sensaciones visuales y auditivas. Esto no es de extrañar, ya que para esos tiempos, para 1969,
se ha gastado una suma considerable de dinero en la producción de la película. Hablamos de cerca de $3 millones para la producción de la película. Con ese presupuesto fue posible crear escenarios muy lujosos, muy extravagantes y sobre todo muy exuberantes, donde se destaca no solamente el escenario, pero sobre todo la cualidad del maquillaje de los actores y de los figurantes. También en el campo de la música, en el campo de la banda sonora, la película es una maravilla, es una auténtica obra de arte, sobre todo por la envolvencia que la banda sonora tiene, despertando todo un conjunto de sensaciones y creando en la audiencia un contacto más directo con la película. Toda la banda sonora se quedó a cargo de Nino Rota, lo cual ha producido esta bella banda sonora que estamos escuchando por detrás de mis palabras. Fellini es un genio del cine. Ya se sabía de eso antes de la realización de Satyricon, pero con Satyricon sucede algo maravilloso, algo solamente posible por la grandeza del autor de la obra, Petronius, juntamente con la maravilla de la acción productiva de Federico Fellini. Lo importante para conocer la obra de Fellini muchas de las veces no es los trabajos que se tienen producido acerca del mismo, pero más importante que eso es conocer su trabajo, sus ideas, sus emociones a través de sus propias palabras. Paso a citar Federico Fellini. A la pregunta de por qué hago esta película, la respuesta siempre es la misma, porque he firmado un contrato. Las memorias las leí después y enseguida fui preso de una sensación de vértigo y de mortificante impresión de haber dado un paso en falso. Bernardino Zapponi, coautor del guión, me confrontó recordándome que con Satyricon había ocurrido un poco lo mismo. Había firmado el contrato y después había leído a Petronio. Es verdad, pero con la sustancial diferencia de que allí enseguida había nacido una emoción, un sentimiento de la película. Como observamos en la anterior cita, Federico Fellini es un hombre de amores, es un hombre que se enamora por la arte. Él decide hacer cine, es su profesión, y como tal, decide que cada contrato merece el mismo respeto, merece la misma conducta por parte del director. Al mismo tiempo, es después de firmar el contrato cuando el director italiano gana una principal orientación en relación a lo que va a producir. Unas veces, tal como en la vida, se enamora, otras veces no se enamora. Es de ese amor pleno entre su trabajo de director de cine y el amor que despierta en las páginas de las obras, en este caso en las páginas de la obra de Petronio, Satyricon. Son en estas páginas que surgen las ideas, que surge toda la fantasía, toda la emoción, toda la pasión con que Federico Fellini va a realizar Satyricon.
Es importante salientar que en el mismo año otro realizador va a exhibir una otra película de Satyricon, la cual tiene exactamente el mismo nombre y que había sido registrada anteriormente en el año de 1962. Es muy raro la persona que se acuerda de esa misma película. Las dos películas nunca han entrado en una competencia directa, pero es importante realzar la publicación, o mejor, la exhibición de las mismas por la primera vez en el mismo año. Un otro importante aspecto de la obra Satyricon de Fellini, que es importante salientar, se trata de la forma como Fellini, sabiendo llevar a toda audiencia, todo el mundo clásico, sobre todo sabiendo utilizar el latín y el italiano para los idiomas de la película. Al mismo tiempo, él aprovecha y pide que exista una diferenciación en términos de tiempo entre las palabras, o sea, el sonido y la movimentación de los labios de los actores. Este espacio de tiempo tiene como principal objetivo llevar a la audiencia a una emoción de rareza para que puedan pensar que algo de raro existe con la película, ya que toda la película está pensada para despertar en la audiencia algún tipo de emoción. Sí, porque el cine, como la arte, es eso, es un despertar constante de las emociones, sean esas emociones buenas o malas. Lo importante es conseguir despertar esas emociones en la audiencia. Fellini es un artista en la más infinita plenitud de esa palabra. La obra Satyricon de Fellini es pues una de las películas de culto y será para siempre en la historia una de las más preciosas películas. Satyricon no es más do que una ventana abierta hasta el pasado que permite que el espectador pueda viajar en el tiempo y pueda entrar en contacto directo con un mundo que solamente es posible en el mundo del cine. Ya ni siquiera ese mundo es tangible, es vivido en los museos, una vez que la mayoría de los discursos museográficos hoy en día ya no se preocupan con llevar las emociones al público. Probablemente Satyricon es una de las pocas obras cinematográficas capaz de despertar esa emoción Me gustaría finalizar recordando el espacio de los comentarios como un espacio colectivo donde ustedes pueden y deben entrar en contacto conmigo haciendo vuestras sugestiones, vuestros aportes, sugiriendo nuevas lecturas, haciendo mención a aspectos que no he mencionado en esta breve presentación de la película. Al mismo tiempo, pueden ustedes verificar la descripción de este vídeo e encontrar en la misma varias menciones a libros acerca de Federico Fellini, acerca de Satyricon, acerca de Petronius y sobre todo podrán también encontrar ligaciones
para la película. Me gustaría también pedirles que pudiesen suscribir el canal de forma a recibir las notificaciones cada vez que yo pueda subir un vídeo nuevo, un podcast nuevo a este canal de YouTube. Recuerdo también que pueden encontrar El Hombre de la Historia en Facebook, buscando de esta forma El Hombre de la Historia. Aquí me despido después de este primer episodio de Películas con Historia y me despido como siempre deseando buenas investigaciones y hasta siempre.